Noticias. Y le cuento que este miércoles inició la 16ª Feria del Empleo de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se ofrecen sus vacantes a estudiantes egresados y alumnos de los últimos semestres de licenciatura y posgrado. El 54% de los participantes son mujeres y el 75.3% tiene entre 19 y 29 años de edad. La feria culminará el día de hoy por la tarde. Y justamente para darnos más información, Paulina, seguimos contigo. Así es, Alejandra, no conforme con ofrecer 117 carreras universitarias, la Universidad Nacional Autónoma de México celebra de manera ininterrumpida desde 2001 la Feria del Empleo UNAM. Y para hablarnos sobre esta edición número 16, se encuentra con nosotros la maestra Laura Montoya, quien es directora de Planeación y Vinculación de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, maestra. Gracias a ustedes, es un placer estar aquí. Maestra, pues qué importante es ayudar a todos estos egresados de la UNAM, que supongo no son pocos, a dar el siguiente paso, a encontrar empleo. Así es, y de hecho lo hacemos un poquito antes. Estamos hablando de los estudiantes de último semestre de licenciatura y posgrado en un esfuerzo conjunto con los servicios de bolsa de trabajo de las facultades y escuelas que trabajamos constantemente hasta llegar a este momento importante. ¿Cuál es el momento más idóneo ahorita que me comenta estos últimos semestres donde también están participando estos estudiantes todavía de la UNAM? Pero ¿cuál sería el mejor momento para comenzar a buscar trabajo? Pues justamente ya las empresas los están buscando desde la mitad de la carrera. Quieren tener talento joven, renovado, y hay una serie de opciones que también se están ofreciendo en la feria, que son las becas trabajo, las prácticas profesionales, los programas de desarrollo acelerado, mejor conocidos como trainee, donde ya los chicos empiezan a estar 4 horas diarias con la empresa, les empiezan a visualizar, a ver sus competencias, a reconocer su formación académica y empiezan propiamente a guiarlos hasta encontrar un empleo. Y esto es muy importante, comenzar un entrenamiento, empezar a realizar servicio social, prácticas profesionales para integrarse ya al entorno laboral. ¿Y cómo es que ayuda esta feria a todas estas personas en busca de empleo? Porque muchas veces también se encuentran con dificultades, falta de experiencia y toda esta cuestión. Así es, mira, además de que nos acompañan las empresas, tenemos varias áreas. Una es la capacitación que les damos para presentar con éxito una entrevista de trabajo. Sabemos que el público que nos acompaña es porque está interesado en insertarse al mercado laboral. Mis compañeros les ofrecen una capacitación sobre tips para entrevista, tips para elaborar un currículum. Una empresa nos está apoyando en ello, y también tenemos un atractivo programa de conferencias en los cuales las empresas que están con nosotros les brindan charlas de media hora brindándoles información de interés para ellos. Maestra, ¿cuántas vacantes están ofreciendo y cuál es el perfil de estas vacantes? ¿Incluye todos los sectores? Mira, estamos alrededor de 3,000 vacantes. Tenemos una oferta académica, como ya dijiste, bastante amplia. Tenemos cobertura de todos los giros. Como te comentaba, hay ocasiones en que el mercado laboral está un poco más favorecido para otros, pero los universitarios podrán tener opciones ahí. Muy bien. ¿Qué es lo recomendable? ¿Qué recomienda usted para acudir a esta feria? ¿Hay que inscribirse previamente? Así es, tenemos una página en internet, si me permites la doy, www.degoae.unam.mx. Ellos tienen un registro vía internet. Lo que queremos hacer es que ellos seleccionen la hora en que van a asistir con nosotros. ¿Por qué? Para que tengan una calidad en la atención, para que las empresas también puedan brindarles la atención que ellos se merecen, y por otro lado, que también consulten el listado de las empresas que nos acompañan. Es importante que ellos vayan ya perfilados hacia qué empleadores con quienes quieren tener contacto, también que vean los apoyos que les damos y que aprovechen al máximo la feria. Los podemos recibir todo el día de hoy y tienen prácticamente todo el día para aprovechar todas las ofertas que les estamos ofreciendo. Maestra, ¿qué tan importante o cómo influyen estas ferias del empleo para que los jóvenes egresados de la UNAM estén ya posicionados en el ámbito laboral? Fíjate que si uno observa la calidad de las empresas que están con nosotros, como bien comentabas, ininterrumpidamente hemos tenido 16 ediciones de la feria. Las empresas, las instituciones que nos acompañan saben del talento UNAM, saben de su valía, de la calidad de su formación, y año con año refrendamos que los mejores empleadores del país están en el campus universitario. Esta feria lo que les permite es que en un corto plazo, en un mismo momento, ellos pueden tener contacto directo, que es algo también importante, establecer un diálogo con los empleadores, y eso favorece para que ellos puedan incluso tener información que a veces los medios electrónicos no lo permiten, pero para nosotros es la posibilidad de refrendar la calidad de nuestros estudiantes y egresados.
¿Cuál es la probabilidad o qué tantas oportunidades hay para que la gente que acuda a esta feria pues salga con un empleo o al menos con una entrevista de trabajo ya más favorecedora? Mira, no se contrata en la feria, es imposible por la naturaleza del evento, del escenario, de la cantidad de información y de candidatos que van. Es el medio de contacto. De hecho, el objetivo lo dice así, que los universitarios conozcan el mercado laboral de su profesión y establezcan ese vínculo para con mejores condiciones establecer después de la feria los procesos de selección propios. No obstante, ofrecemos un servicio allí durante la feria que son acceso a cubículos de entrevista. Hay empresas que sí realizan entrevistas o preentrevistas y los procesos se continúan posterior. Ya viene la tarea de todo el sistema universitario de trabajo, realizar el seguimiento propio de estos esfuerzos. Muy bien. Maestra, ¿quién puede acudir a esta feria? Nada, necesariamente egresados de la UNAM, los últimos semestres y finalmente ya los horarios y dónde están ubicados ahorita en este último día de la feria. Sí, podemos recibir con muchísimo gusto estudiantes y egresados UNAM de últimos semestres de licenciatura y egresados también de licenciatura y posgrado. No tenemos la capacidad para recibir a estudiantes de otras instituciones educativas, sin embargo ponemos a su disposición el listado de las empresas para que ellos ingresen a sus sistemas automatizados, envíen su currículum. Estamos ubicados en el Centro de Exposiciones y Congresos de la Universidad, ubicado en Avenida del Imán, entre Delfín Madrigal e Insurgentes. ¿El horario? De 9:30 a 5 de la tarde. Les esperamos con muchísimo gusto. Pues y recordar también que todos estos apoyos que ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México no nada más se concentran en una feria, sino son permanentes. Así es. Muchísimas gracias, maestra, por estar con nosotros en 21 Noticias. Muchísimas gracias a ustedes.